Hola, ¿qué tal, compañeros y maestra? Mi nombre es Luz Margarita Ortiz Torres, soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato de la UVEG. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en Derecho con matrícula 23019864 en el módulo titulado Control de Convencionalidad, en el reto número 4 titulado ¿Te atreves a realizar el control de convencionalidad?, a cargo de la asesora educativa Hilda Solís Castro. En este reto número 4 se nos pide leer un caso práctico y posteriormente dar resolución a una pregunta contundente. El caso es el siguiente. El día 10 de junio de 1992 se registró el nacimiento de Rosaura Gómez López, quien hace 6 meses acudió ante el registro civil para solicitar la modificación de su acta de nacimiento a fin de que ésta fuera acorde a su identidad sexogenérica y se indicara que se trata de un hombre y que su nombre es Nicolás Gómez López. Con la autoridad de registro civil no respondió su petición. Nicolás presentó un amparo indirecto contra la falta de respuesta. Dentro del juicio de amparo, el registro civil rindió su informe y respondió a la solicitud de Nicolás, indicando que de acuerdo a la legislación local vigente en la entidad federativa, la modificación del acta de nacimiento que solicitó Nicolás debía ser tramitada ante una autoridad judicial. En el caso, y en efecto, el Código Familiar de la entidad federativa distingue dos tipos de procedimientos para la rectificación de actas. Número 1 es el procedimiento judicial bajo la vía de juicio especial oral para la adecuación o concordancia sexogenérica del acta de nacimiento. El punto número 2 es el procedimiento administrativo ante el registro civil para el cambio de apellidos en caso de reconocimiento voluntario de un hijo. La pregunta es, ¿qué harías si fueras juez de distrito y estuvieras conociendo del amparo indirecto? Inciso A, niegas el amparo confirmando que el trámite debe realizarse por vía judicial o, inciso B, conoces el amparo y ordenas al registro civil dar trámite a la solicitud. Bueno, mi respuesta es la siguiente. En este caso, si yo fuera la juez de distrito y estuviera conociendo del amparo indirecto, lo cual haría es conceder el amparo y ordenar al registro civil dar el trámite a la solicitud por las siguientes razones jurídicas. En primer lugar, es el derecho a la identidad, el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los estándares interamericanos establecen que el reconocimiento de la identidad de género es un derecho humano imprescriptible que debe ser bajo la vía administrativa, rápida, expedita y basada en el consentimiento libre. Segundo, es la exigencia indebida, que es condenar a una persona trans a un juicio de oral especial ante un juez para cambiar su identidad, imponer cargos injustificadas, patologizantes y violatorias al principio de igualdad y a la no discriminación. Por otro lado, en efectos del amparo, puesto que al condenarse por la violación del derecho de petición y los derechos humanos de identidad, se ordena a la autoridad administrativa, a este caso del registro civil, resolver conforme a los estándares protectores de la persona, puesto que según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra regulado cada uno de los derechos vulnerados por la legislación local, el cual se encuentra estipulado en los siguientes artículos constitucionales. Empezamos con el derecho a la igualdad y no discriminación, que se encuentra en el artículo 1, párrafo 5, el cual nos establece que se prohíbe de manera expresa toda discriminación motivada por el origen étnico, género, edad, discapacitaciones, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, dentro de la cual imponer una vía judicial obligatoria solo a las personas trans, mientras otras modificaciones son administrativas, como lo es el reconocimiento de un hijo, el cual configura una discriminación normativa indirecta, derecho al libre desarrollo de la personalidad, identidad y nombre. En el artículo 1, párrafo 1, nos establece que se reconoce que todas las personas gozarán de los derechos humanos conocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. En el artículo 4, párrafo 8, nos estipula expresamente el derecho a la identidad y a ser registrado de manera indebida e inmediata. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que de este precepto, en concordancia con el libre derecho de la personalidad, emana el derecho a que los documentos oficiales reflejan fielmente la identidad del sexo genérico auto por percibida. La obligación de control de regularidad constitucional, en su artículo 1, párrafo 3, nos establece que se obliga a todas las autoridades, incluso
e incluidos los jueces de distrito, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de la universalidad, interdependencia, individualidad y progresividad. Por otro lado, el bloque de la Constitución e inconstitucionalidad en México integra los tratados suscritos por el Estado. Dentro de ello, los estándares del procedimiento administrativo idóneo se fundamenta por la Convención Americana de los Derechos Humanos en el Pacto San José, en su artículo primero, el cual nos establece que la obligación de respetar los derechos sin discriminación alguna. El artículo 3 nos establece el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. El artículo 7 nos establece el derecho a la libertad personal, en el cual se engloba la autonomía de su propio cuerpo e identidad. El artículo 11.2 nos establece el derecho a la protección de honra y de la dignidad, como es la prohibición de injerencias arbitrarias en la vida privada. El artículo 18 nos establece el derecho al nombre. En el artículo 24 nos establece el derecho a la igualdad ante la ley, determinando que para poder plasmar esta decisión y dictar los alcances protectores como la juez de distrito, me apoyaría en los artículos de la Ley del Amparo en fijación en efectos basados en el artículo 77, fracción 1, el cual establece la disposición que en cuanto al acto reclamado sea de carácter pasivo, como lo es la resolución del informe del registro civil, justificando la vía judicial, la sentencia de amparo tendrá por objeto restituir al quejoso en el pleno goce de derecho violado, volviendo las cosas al estado que guarda antes la violación. Por lo que para este caso de Nicolás se determinó una inaplicación de la norma local con fundamento en el control de convencionalidad encontrado en el ex oficio. Se ordena el registro civil desincorporar de la esfera jurídica de Nicolás el artículo del Código Familiar local, lo cual obliga a tramitar la adecuación mediante un juicio de especialidad oral y por ende a la obligación de hacer y se vincula a la Dirección de Registro Civil y de la Entidad Federativa para que admita y dé trámite por la vía administrativa la solicitud presentada por Nicolás. Una vez ya admitida, se realiza una expedición de documentos, dentro del cual se ordena emitir una nueva acta de nacimiento que refleje su identidad como nombre y su nombre ahora, que es Nicolás Gómez López, el cual es implementado un mecanismo de reserva en confidencialidad para que el acta premilige quede resguardada y nadie tenga acceso a ella sin una orden judicial, protegiendo así su derecho a la privacidad. En conclusión, el presente caso evidencia una abierta contradicción entre la legislación civil local y los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos, ya que la omisión inicial del registro civil y su posterior respuesta está protegiendo obligar a Nicolás a agotar una vía judicial para la ejecución de su acta de nacimiento, que vulneran directamente a sus derechos a la identidad de género, al libre desarrollo de personalidad y a la igualdad y a la no discriminación. Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó de forma categórica que los procedimientos de reconocimiento de la identidad sexogenérica deben ser materialmente administrativos, rápidos, gratuitos y no patologizantes. Exigir un juicio oral especial convierte un trámite de reconocimiento de derechos a un litigio innecesario, burocrático y estigmatizante. Por lo tanto, en el juicio de amparo indirecto promovido por Nicolás resulta la vía idónea, no solo para combatir la falta de respuesta original, sino para obligar al juez de distrito a ejercer un control de convencionalidad por el ex oficio. Esto significa que se debe inaplicar la norma local progresiva para que en su lugar ordenar el registro civil conforme a su identidad se realice de manera inmediata en el acta de nacimiento de manera autoadministrativa. De mi parte sería todo y muchas gracias.